Superiores Zacatlán. Saludos, Bienvenido. Ignasi. Buenas tardes, buenos días en México. ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí estamos muy animados con una nueva generación de estudiantes de historia que vienen a escuchar la videocharla intitulada Nobiliaria, Ciencia Auxiliar de la Historia. Debo decir a esta nueva generación de estudiantes de historia que el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán tiene un convenio de colaboración académica con la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Don Armand de Fluvia y Escorza es el director de esta institución y debo decirles que don Armand es genealogista y heraldista, especialista en las genealogías catalanas y en las dinastías de los condados catalanes y la Corona de Aragón. Don Armand se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona para después ingresar al Colegio de Abogados de esa ciudad. Don Armand es asesor del Archivo Históric de la ciudad de Barcelona, es decir, del Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, asesor del Archivo Nacional de Cataluña, y en el año de 1984 obtuvo el premio Arenberg de Genealogía. Don Armand, desde 1985, es integrante de la Academia Internacional de Heráldica, es asesor de la Generalidad de Cataluña. En el año 2000 recibió la Cruz de San Jorge, en 2008 la Medalla de Honor de Barcelona, todo esto por sus estudios relacionados a las genealogías catalanas, y en el año de 2007 fundó la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Don Armand además es autor de diversos textos, entre los que se destaca el Diccionario General de Heráldica, un manual de nobiliaria catalana, un manual de heráldica y técnica del blasón, y últimamente un nobiliario general catalán. Para esta nueva generación de estudiosos de historia, he de decir a ustedes que generosamente don Armand nos ha enviado algunas publicaciones, que las tengo yo a disposición de los interesados. Les muestro en primer lugar este libro, que se llama ¿Quiénes son mis antepasados? Para aquellos que tengan interés en estudiar, en iniciarse en los estudios genealógicos. Tengo también aquí el Manual de Nobiliaria Catalana. Y además de eso, la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica publica una revista especializada que es la revista Armoría. Aquí la tenemos. Debo decir a ustedes con satisfacción que en esta revista se encuentran ya 2 artículos de nuestros egresados del Seminario de Paleografía y Diplomática. Ojalá y ustedes algún día se animen a escribir acerca de la heráldica, de la genealogía, de la vexilología y de la nobiliaria, para que a lo mejor podamos publicarlo en esta revista que generosamente pone a nuestra disposición la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Bueno, muchachos, pues sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida a don Armand de Fluvia y Escorza y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, don Armand, lo escuchamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, para mí es una satisfacción, una vez más, por tercera vez, hacer una videoconferencia con vosotros de la UNAM, y esta vez, así como una fue la de heráldica, otra la de genealogía, esta es sobre la nobiliaria, que también pues es una ciencia auxiliar de la historia. Bien, la nobiliaria es la disciplina o ciencia que trata de la nobleza y de los nobles. Bien, noble viene de la palabra latina nobilis, que significa notable, conocido, célebre,
famoso, excelente, etcétera, ¿no? Porque se considera que los nobles pues eran los personajes más conocidos y famosos en todas las sociedades. Quiero hacer una distinción porque la gente confunde mucho nobleza con aristocracia. No es lo mismo. Un noble puede ser un mendigo, pero un mendigo nunca será un aristócrata. La aristocracia va unido, digamos, al poder, al dinero, etcétera. En cambio, la nobleza no se pierde nunca, y una persona que es noble, que ha estado muy bien de posición, puede que la familia decaiga o él mismo y se vea obligado pues a hacer unos oficios como eso que digo, de basurero, de limpiabotas o lo que sea, pero seguirá siendo noble, ¿eh? No será un aristócrata, porque, por ejemplo, hay la aristocracia del dinero, hay la aristocracia de las familias. Por ejemplo, pues podríamos decir que una familia como los Kennedy son la aristocracia norteamericana o de Nueva York, etcétera, ¿eh? Se entiende bien, supongo, el concepto entre noble y aristócrata. De acuerdo. Lo digo porque en la Revolución Francesa salió el término ese, les aristocrats, y por lo tanto, pues así no se confunde. Nobles son los nobles y aristócratas, aristócratas. Bien, en todas las sociedades humanas ha habido, o hay siempre, digamos, tres sectores, tres entidades que son los bellatores, los oratores y los laboratores. Los bellatores, de bellum, guerra en latín, los bellatores con doble L, eran los guerreros, o sea, en realidad de donde salían los nobles, que generalmente la nobleza se forjó en los campos de batalla. También salieron nobles de las altas jerarquías de un país, de los cargos más importantes, etcétera, ¿no? También se hicieron nobles a personas favoritas de los reyes, ya sea hombre o mujer, ¿no? Pues bien, y los oradores era el segundo estado, digamos, de una sociedad, eran los oradores, o sea, los clérigos, los sacerdotes, los que rezaban. Primitivamente, las sociedades muy primitivas serían los brujos, que luego ya, pues, se convirtieron más pues en eso, digamos, en sumos sacerdotes, etcétera. Y la última, los laboratores, pues eran, el tercer estado era los comunes, digamos, la gente común del pueblo, cualquiera, ¿no? Estos tres estados se han dado siempre en todas las sociedades. Bien. Los genealogistas, generalmente, se han dedicado a falsificar las genealogías, ya lo expliqué en la otra conferencia, para tener contentos a sus clientes que les pagaban para que buscaran antepasados famosos o nobles, etcétera. Pues bien, casi todos los genealogistas, por desgracia, se dedicaron a falsificar cosas y se inventaban para sus clientes unos orígenes fabulosos. Por ejemplo, de origen romano, de origen visigótico, de los godos, de orígenes, en fin, de los duques o los carolingios, los reyes francos, etcétera. Por ejemplo, las grandes familias catalanas, como los Cardona, pues decían que descendían de un hermano de Carlomagno. Todo esto sin ninguna prueba y es totalmente infundado, ¿no? Que los Moncada, otro gran linaje catalán, eran descendientes de los duques de Baviera, e incluso los Moncada llegaron a dejar su propio escudo para adoptar el escudo de los duques de Baviera, etcétera. Y así casi ninguna familia, pues todos venían de orígenes famosos o de reyes o de imperios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues hoy día la genealogía, que es una genealogía, digamos, más científica, se dedica a desenmarañar
todos estos inventos que se hacían, ¿no? Bien. En el Estado español, en España, la nobleza fue un estamento privilegiado hasta el año entre 1830 y 1836, el período que se llama de la confusión de estados. O sea, los nobles ya no fueron una clase privilegiada, tenían unos privilegios, no pagaban impuestos, podían ser senadores los que tenían títulos en las Cortes españolas, etcétera, ¿no? Pues a partir de entonces desaparece como un estamento privilegiado y son iguales como que cualquier otro ciudadano. Bien. Y a partir de entonces ya no se dieron privilegios nobiliarios para ennoblecer a personas de la plebe, o sea, del pueblo, para elevarlas al rango de nobles. A partir de entonces ya no se dieron. Y la única manera, como existe hoy día todavía, de ennoblecer a una persona que no lo es mediante la concesión por parte del soberano de un título de nobleza, que luego veremos pues cuáles son todo eso. Por lo tanto, es la única manera. Y evidentemente, el actual rey de España, que solo hace 2 años creo que es rey, todavía no ha concedido ninguno, pero todos han concedido reyes. El Papa de Roma, como soberano que es, también concede títulos que se llaman pontificios. O sea que, como casi todos los soberanos, pues conceden para premiar a sus ciudadanos o súbditos, pues un título nobiliario. Hay diversos tipos de nobleza, o clases de nobleza. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre, también llamada nobleza de inmemorial, es aquella de aquellas familias que desde que se conoce que existe esta familia ya eran nobles. O sea, no se puede encontrar porque ya desde inmemorial ya eran nobles o considerados como nobles en un país, ¿no? Y la de privilegio es aquella que los soberanos ennoblecían a una persona que no lo era, del común, un plebeyo, le ennoblecían mediante un privilegio. En Cataluña había distintos tipos de privilegios nobiliarios. Había el de caballero del Principado de Cataluña, el de noble del Principado de Cataluña, que era superior, y los ciudadanos de las grandes ciudades eran ciudadanos honrados, o sea, se le daba privilegio también de ciudadano honrado. Y los que vivían en villas o burgos, burgueses honrados. Estos eran los privilegios que en Cataluña existían. En España existía la hidalguía o hijodalgo o fijodalgo, eran aquellos que eran hijos de alguien que tenía pues una posesión o algo de que presumir o tener una propiedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido, lo he encontrado, porque salió en una revista, un artículo que decía que los caciques mexicanos se equiparaban a los hidalgos castellanos. Por lo tanto, eso vosotros podéis encontrar, supongo, documentación sobre esto. Bueno, pues de sangre y privilegio. También hay la alta o gran nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza, pues eran los magnates, los principales personajes más allegados al soberano, etc. Y la pequeña o baja nobleza era la que era pues de los caballeros, los donceles. Donceles eran todos aquellos caballeros que no habían sido armados. Cuando un caballero, antes de ser armado, era un doncel. Cuando recibía la investidura, la armadura de caballero, pues entonces pasaba de doncel a ser caballero. Y ya, por lo tanto, podía ya tener armas, ir a la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y, como he dicho, en las ciudades eran los ciudadanos honrados y en las villas o burgos, burgueses honrados. También podía ser, por lo general, la nobleza es hereditaria.
a veces puede ser vitalicia o personal, pero son muy raros los casos en que se da. Generalmente la nobleza se hereda, y se hereda por línea masculina, o sea, por agnación, por línea agnaticia. O sea, que cuando un soberano ennoblece a una persona, todos sus descendientes, hombres y mujeres, por línea masculina, quedan ennoblecidos. Los futuros y los que había en aquel momento. O sea, hombres y mujeres, pero por línea masculina. Es lógico, porque si fuera también, además de masculina, por línea femenina, todo el mundo sería noble. Porque imaginaos, pues que empiezan a tener hijos, pues bueno, todo el mundo ya no sería, ya dejaría de ser un mérito o una cosa, digamos, muy cotizada por parte de la gente. Bien. Nobiliariamente hablado, existen las dignidades y los títulos del reino. En España, y en el antiguo imperio español, como le quieran llamar, pues había solo una dignidad, que era la grandeza de España. La grandeza de España era lo más alto, ¿no? Los grandes de España eran considerados, y el rey los trataba como primos del rey, y se dirigía a él como duque de Alba, primo, etc. Y por lo tanto ellos también pues eran considerados primos del rey. Los títulos del reino, en cambio, eran parientes del rey. La grandeza de España oficialmente nació cuando la coronación de Carlos I el emperador, o sea, Carlos V del Imperio Romano Germánico, en 1520, cuando fue coronado. Y allí nombró o ratificó a una serie de grandes, con lo que se llamaban grandes de Castilla también, y pues son los primeros que fueron considerados como grandes, primero de Castilla y luego grandes de España. Bien. Los grandes de España tienen el tratamiento de excelentísimo señor o excelentísima señora. Y sus primogénitos también son excelentísimos señores o excelentísimas señoras. Los títulos, en cambio, son ilustrísimo señor o ilustrísima señora, y sus primogénitos también. En cambio, los secundogénitos de los grandes de España son ilustrísimos señores. O sea, los grandes de España tienen al primogénito, que es excelentísimo como los grandes, y el resto de hijos ilustrísimos. Y en cambio, los títulos del reino y sus primogénitos son ilustrísimos señores. Bien. Cuando moría un grande de España, o una grande de España, había lo que se llamaba la ceremonia de la cobertura. La ceremonia de cobertura que se hacía en palacio era que delante de toda la corte y delante del rey, el grande de España, que había sido a quien se le dio el privilegio, la dignidad de grande de España, se cubría la cabeza ante el rey, porque ante el rey todo el mundo tenía que ir descubierto, los hombres, hasta por lo menos hasta 1936 en España, todos los hombres, fueran de la clase social que fueran, llevaban un sombrero o una gorra o un gorro o lo que sea. Esto hoy día ya casi no se usa y casi han desaparecido los sombreros. Pero bueno, la ceremonia de la cobertura, entonces el rey le decía, le nombraba como tal y le decía cubríos, y entonces se cubría. Y las mujeres que eran grandes de España, titulares, ellas de un título de una grandeza de España, hacían la ceremonia que se llamaba de la toma de almohada. La toma de almohada se hacía delante de la reina, y entonces todas las damas grandes de España tenían su almohada y se sentaban en el suelo con una almohada, y la nueva grande de España, delante de la corte y de la reina, pues
cuando la reina le decía también, pues sentaos, también se sentaba y ya era oficialmente grande de España. Estas eran las dos grandes ceremonias, digamos, que tenían. Hasta el fin de la monarquía, los grandes de España eran senadores por derecho vitalicio también, senadores del reino, ¿eh? Y luego también, como he dicho, el privilegio de ir cubiertos delante del rey, excelentísimos señores, y también tenían honores de capitán general. O sea que si entraban en un cuartel o algo así, debían rendirles honores como si fuera un capitán general. Y tenían además también pasaporte diplomático. Hoy día solo les queda el tratamiento de excelentísimo señor o excelentísima señora, ¿eh? Es lo único que les queda. Bien. Me he tomado la paciencia, no sé, a lo mejor vosotros ya lo sabéis, pero os daré una lista, yo después os diré por qué sería interesante, de todos los títulos concedidos por los soberanos en el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México. Y hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, empezaré por los más importantes, los duques. Duques hay poquitos. Duque de Atrisco, Duque de Moctezuma de Tultengo y Duque de Regla. El Duque de Regla creo que es el único que todavía vive en México, y ahora no me acuerdo el apellido, es un apellido compuesto, pero nunca se fueron de México, siempre han estado en México. Estos títulos siguen vigentes en España cuando el titular, o sea, el que tiene derecho al título, cada vez que muere un titular, le solicita la sucesión del título al rey de España. Y eso ocurre no solo en México, sino en Venezuela, en Chile, y, en fin, en los países donde viven estos señores. El rey les da la carta de sucesión y continúan teniendo el título este. Bien. De marqueses hay bastantes, si acaso yo ya lo pasaré luego, pero si no estaríamos mucho rato. Marqueses de Acapulco, Marqués de Altamira de Puebla, Marqués del Apartado, Marqués de Buenavista, Marqués de la Cadena, Marqués de Camposanto, Marqués de Casarramos de la Fidelidad, Marqués de Ciria, Marqués de Guadalupe Gallardo, Marqués de Herrera, Marqués de Jaral de Berrio, Marqués de Moctezuma, además de Duque y de Moctezuma de Tultengo, también hay el Marqués de Moctezuma, que todos estos, tanto el Duque como el Marqués y luego también el Conde, descienden de Moctezuma II. Bien. A ver, ¿dónde estaba Moctezuma? Monserrate, Marqués de la Nava de Barcinas, Marqués de Pánuco, Marqués de Prado Alegre, Marqués del Real de Mezquital, Marqués de la Reunión de la Nueva España, Marqués de Rivas Cacho, Las Salinas, Marqués de Salinas, de San Cristóbal, de San Francisco, de San Juan, de San de Uluapa, del Valle Ameno, del Valle de la Colina, Marqués del Valle de Oaxaca, este era Hernán Cortés, ya. Marqués de Villahermosa de Alfaro, Marqués de Villamayor de las Ibernías, Marqués de Villa Mediana, Marqués de Villapuente de la Peña, Marqués de Villar del Águila y Marqués de Vivanco. Como podéis ver, hay bastantes que se daban a mexicanos o a funcionarios españoles que tenían su carrera o su eso en la Nueva España, ¿no? Como condes, hay el conde de Alcaraz, conde de Basoco, conde de la Cadena,
conde de Calderón, conde de Casa de Agreda, conde de Casafiel, conde de Casa del Ojo, de la Laguna de Términos, de Ledesma de la Fuente, de Lizárraga, de Marcel de Peñalba, de Medina y Torres, de Miraflores, de Miravalle, de Moctezuma, como antes os he dicho, de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco, de Peñalba, de Pérez Gálvez, de la Presa de Jalpa, de Revilla Gijedo, de Samaniego del Castillo, de San Bartolomé de Jala, de San Mateo Valparaíso, de San Pedro del Álamo, de Santiago de Calimaya, de Santiago de la Laguna, de Sierra Gorda, de Tepa, de Torre de Cosío, de Valcárcel, de la Valenciana, del Valle de Oploca, del Valle de Orizaba, del Valle de Súchil y de El Venadito. Supongo que algunos nombres os sonarán como lugares geográficos de México, digo yo. Vizcondes hay muy pocos. Vizconde de Ilucán, que se dio a un nieto de Moctezuma II, Vizconde de San Miguel, Vizconde de San Pedro Mártir de la Vega del Rey, solo estos. Y varón, solo hay uno, varón de Santa Cruz de San Carlos, y luego hay dos señoríos, porque los señoríos se dieron hasta, yo diría que hasta 1900 o así. Luego ya la categoría de señor de tal sitio o de tal otro dejó de ser un título nobiliario, pero se conservan aquellos que tenían, junto con el título de señor, una grandeza de España, que son 3 o 4 hoy día en España. Y es el señor de Tacamachalco y el señor de Tula. El señor de Tula también era un nieto de Moctezuma II. Luego existen, estos son los títulos nobiliarios o títulos del reino, que se llama. Pero luego había los títulos como diría, de soberanía. Por ejemplo, un título de soberanía es la que el titular es del soberano. Rey de España es un título de soberanía. Conde de Barcelona es un título de soberanía porque el soberano de Cataluña era el conde de Barcelona. Gran Duque de Luxemburgo es un título de soberanía porque hoy es un estado independiente que tiene el Gran Duque como jefe de estado. Estos son los de soberanía. Pero luego hay los títulos de pretensión. El rey de España tiene bastantes títulos de pretensión. Son territorios que habían sido de soberanía del soberano de Castilla o de Aragón y que lo perdieron por guerras o lo que fuera, pero lo conservan en su titulación oficial. Por ejemplo, pues además de ser rey de España y continua rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Canarias, etcétera, etcétera, pues se pone el rey de España, es duque de Borgoña, porque habían sido duques de Borgoña, conde de Flandes, conde del Tirol, etcétera. Son que ya no tienen la soberanía, pero se dice que son títulos de pretensión, que todavía pretende ser el auténtico o el único duque o conde tal de tal país. Y luego había los títulos de incógnito. Generalmente los soberanos, cuando iban de viaje o en viaje no oficial, no llevaban el título de rey de España, por ejemplo, rey de Italia, etcétera, sino que llevaban un título de incógnito. El rey de España, un título de incógnito, era el de duque de Segovia. El rey de Italia, cuando la República en 1946 usaba, cuando iba al extranjero, el título de conde de Sarre, etcétera. Son estas que serán los mismos soberanos cuando quieren, digamos, pasar de incógnito o pasar de que no le reconozcan o lo reconocen, ¿no? Pero bueno, en fin, son estos títulos. Bien. Los títulos
pueden estar en posesión, o sea, que el título lo tenga ya una persona oficialmente. Puede ser que lo solicite cuando muere el titular de un título. Lo que hace es que se hace un expediente de sucesión al título delante del Ministerio de Justicia. Y entonces da una serie de documentos: por muerte de mi padre, y presenta la partida de defunción, solicito a vuestra majestad que se digne pues concederme la sucesión en el título por fallecimiento de mi padre, tal y tal y cual, ¿no? Y entonces pues esto se hace ante el Ministerio de Justicia. Hay un informe de la Diputación de la Grandeza, hay un informe del Consejo de Estado y un informe del propio Ministerio, y entonces, si ven que todo está bien, pues lo pasan a la firma del rey, y el rey firma la carta de sucesión. Y entonces, para que tenga efecto, hay que pagar unos derechos reales, un impuesto que se paga cada vez que se transmite, en cada generación que se transmite, se paga un impuesto que es bastante elevado y que cada vez es más elevado. Y el más o menos elevado, si uno sucede a su padre o a su abuelo, o uno sucede a un hermano o a un tío o a un primo. Cuanto más lejos está, más dinero cobra el Estado, ¿eh? O sea que por el padre una cantidad, para un hermano un poco más, para un tío un poco más, para un primo hermano más, etcétera, ¿no? Y puede pedirlo cualquier persona que tenga derecho de sangre en este título. Bien. En la mayoría de todas las monarquías europeas, solo la española y la portuguesa, las mujeres podían heredar los títulos. En los otros países de Europa, las mujeres no pueden heredar los títulos. Se ha dado el caso de un duque inglés, creo que era el duque de Westminster, creo que era este, que murió teniendo hijas, hermanas, sobrinas, primas, pero ha sucedido en el título un primo quinto, o sea, lejanísimo, porque es del mismo apellido y por línea masculina. Y eso pasa en toda Europa. Por lo tanto, pues las monarquías o los estados más feministas eran Portugal y España, ya que las mujeres desde siempre podían suceder en los títulos. Bien. Hoy día, ya desde tiempo, la nobleza se reúne en corporaciones nobiliarias, que se llama, o en órdenes militares o caballerescas. Estas órdenes militares o caballerescas, las más prestigiosas han sido la Orden de los Templarios o del Templo, que fue suprimida en 1311, ahora no me acuerdo el nombre del Papa, porque resulta que el rey de Francia, Felipe IV, tenía envidia de la Orden de los Templarios porque era muy rica y tenía muchas posesiones en Francia y no le gustaba y quería tener que todo este dinero fuera para ellos. Y entonces se inventó todo un proceso a los templarios que se ha hecho famoso en la historia, que, bueno, diciendo barbaridades, se inventaban calumnias para eso, y acabaron el gran maestre y varios suyos quemados en la hoguera en Francia. En la corona de Aragón, el rey Jaime II, me parece que era, pues no suprimió la orden, pero no se procesó a ningún caballero de la orden. Y lo que pasó es que todos los bienes que tenía la orden del Temple pasaron a la otra orden más importante, que era la orden de San Juan de Jerusalén, orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, llamada de Rodas y hoy día de Malta. Es una orden todavía existente, que tiene categoría de Estado sin territorio, tiene sus embajadores. Primero estuvo en la propia Jerusalén. Cuando los musulmanes reconquistaron Jerusalén, pasó a Chipre. Cuando los musulmanes conquistaron Chipre,
pasó a Malta, por eso se llamaron de Malta, pero Napoleón se apoderó de Malta y los expulsó. Y entonces se refugiaron donde están ahora, en Roma, en la Vía Condotti. Pero tiene categoría, estatus de soberanía. Por lo tanto, tiene su flota, se dedican a la beneficencia, a la caridad, hospitales de leprosos, etcétera, en todo el mundo. Ahí tienen sus embajadores, etcétera, etcétera. O sea, es una institución públicamente reconocida y por las naciones reconocidas, ¿no? Pero además de estas órdenes militares, en España concretamente, fueron muy apreciadas por la nobleza porque se debía probar ser noble para ingresar en ellas, que eran las famosas 4 órdenes de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Los caballeros de la Orden de Santiago, de Alcántara, de Calatrava y de Montesa. Tenías que probar ser nobles para ingresar en ellas. Hay muchos mexicanos que fueron caballeros de estas órdenes. Además de estas órdenes, hay unas corporaciones nobiliarias que es donde se reúnen los miembros de la nobleza de cada sitio. Hay, por ejemplo, el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, hay el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, hay... Bueno, en toda España hay diferentes asociaciones. La Maestranza de Sevilla, la Real Maestranza de Granada, la Real Maestranza de ¿cómo se llama esta? De Zaragoza, etcétera, ¿no? Que tienen que probar, pues, para ingresar en estas corporaciones nobiliarias. Y para ello se necesitan, como digo, unas pruebas para ingreso, que generalmente pues son las partidas sacramentales, de nacimiento, de matrimonio, de bautismo, etcétera, para demostrar que eres hijo de quien eres hijo, que tu padre había sido noble o tu abuelo, etcétera, o también mostrar el privilegio nobiliario con la que el soberano ennobleció a tal o cual familia. Bien. También hoy día está lleno de falsos títulos, gente que usan títulos que no existen, pero que se los inventan, y hay también falsarios de órdenes, de órdenes que se inventan órdenes y las dan, pues, pagando, evidentemente, a aquellos incautos que se creen todas estas cosas. Sobre todo en España había un catalán, por cierto, que se proclamaba descendiente de Moctezuma II, y él mismo se llamaba Príncipe Guillermo de Grau Moctezuma. Entonces este señor llegó a ser tan hábil porque consiguió, pagando dinero, que un párroco de un pueblecito de Cataluña, que se llama Toloriu, pues dijera por escrito que antes de la guerra, que durante la Guerra Civil Española se incendiaron casi todas las iglesias y se quemaron los archivos, dijo que él había visto en los libros de óbitos o de funciones de la parroquia que había sido enterrada allí, en tal fecha, no me acuerdo qué fecha, la princesa Isabel Micayochin, hija del emperador Moctezuma. Que nadie aquí en Cataluña jamás había oído hablar de ella, que si hubiera sido eso cierto en aquella época no hubiera pasado desapercibida y hubieran las crónicas o quedaría todo eso, pero bueno, él se inventó eso y con eso fundó también la Orden del Águila Imperial Azteca. Y esta orden, bueno, era un señor muy rico y era todo como una mafia internacional de estos falsos nobles, que con dinero pagando, pues daba el mismo Moctezuma, daba títulos del Imperio Mexicano, él decía, a diferente gente que se creía esto, ¿no? Si era de un varón era más barato que ser marqués y más barato que ser duque, etcétera, etcétera. Y también concedía la condecoración. Y tenía incautos obispos que le hacían la corriente y bueno, y también pues nombraba embajadores. Bueno, un delirante, una persona totalmente delirante. Pero incluso llegó a conceder, yo me acuerdo porque lo vi en los periódicos de España, que había concedido la Gran Cruz de la Orden del Águila Imperial Azteca
al presidente del Tribunal Supremo de España. O sea que este señor cayó también en la de eso, luego fue la comidilla y la risa de toda la gente, ¿no? Pero de la imperial azteca. Este señor murió hace unos años, creo que vive la emperatriz Antonia, que era su mujer, algo así, y ya no sé más, porque tenía jefe de su casa civil, tenía, bueno, en fin, se montó como toda una corte y daba unas fiestas en su residencia de Comarruga, cerca bueno, en la costa catalana, hacia el sur, y bueno, pero como hay cantidad. Hay no sé cuántos emperadores de Bizancio que se proclaman descendientes de los Láscaris, de los Comnenos, no sé qué, y la gente les sigue y tienen por todas partes. De la misma manera que la orden esta de Malta o de San Juan de Jerusalén, que hay una que es la auténtica, que además tiene el vice, etcétera, pues bueno, hay 13 órdenes falsas de San Juan de Jerusalén, para que veáis. Y cada uno su gran maestre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, esta cosa, pues mira, a la gente le encanta todo eso de los títulos de nobleza y por un dinero pues se creen esto y se creen que son marqueses, condes. Oficialmente, pues no se hace. Hasta hace muy poco, en España, el uso de títulos indebidos estaba prohibido y penado por el Código Penal. Pero esto se sacó. ¿Qué ha pasado? Que ahora han proliferado los títulos y las órdenes y corporaciones nobiliarias que, bueno, yo como asesor de heráldica y genealogía de Cataluña, cada vez que en algún departamento, ministerio, digamos, en Cataluña los ministerios son departamentos. En un departamento tienen noticia de que un fulano de tal, que se llama pues el duque de tal, les va allí, quieren saber si esto es cierto y me lo preguntan. Generalmente les tengo que decir que es falso, porque la mayoría, pues como digo, son personajes falsos, ¿no? Bien. Como este Grau Moctezuma, por ejemplo. De las hijas, porque hijos e hijas Moctezuma II tuvo muchísimos, ¿no? Bueno, pues pero los más conocidos eran la primogénita, que se llamaba Isabel, bueno, no me acuerdo porque estos nombres aztecas son para mí, y se casaron con españoles de aquella época y tienen sus descendientes. Todos los descendientes probados de Moctezuma II en España, hasta, no sé si fue hasta los años 40 o así, recibían del gobierno mexicano una moneda de plata, como, en fin, descendientes de Moctezuma, ¿no? Bien. El nieto Pedro Ctesifonte de Moctezuma, porque es el apellido que tomaron todos estos descendientes por línea masculina, se llamaban pues Moctezuma, y aún existen. Bien, pues eso, recibían hasta aquella época eso. Yo conozco aquí en Barcelona un amigo mío, era el conde de Churruca, era descendiente directo de Moctezuma II. Y además se llamaba Churruca y Colón de Carvajal, era descendiente de Cristóbal Colón, descendiente de Moctezuma. O sea, tenía estos dos, pero probado, sin falsedad, auténtico. Bien, su primo hermano era el duque de Veragua. El duque de Veragua, que fue el título que los reyes dieron a Cristóbal Colón. Duque de Veragua y de... etcétera, etcétera. Bien. Pues como digo, 3 de las hijas de Moctezuma, Isabel, Leonor y Francisca, que eran los nombres que recibieron cuando se bautizaron, pues se casaron con españoles y hay descendientes de estos. El hijo, el príncipe Pedro Tlacahuepan, señor de Tula, de apellido Moctezuma, pues tiene sus descendientes. Yo tengo la genealogía ya os hablé de esto, me parece. Yo tengo el programa que tenemos en nuestra sociedad de genealogía familiar, tengo uno de estas bases de datos que es de toda la realeza del mundo.
y tengo introducidas más de 65.000 personas. Está en internet, se puede consultar un poco y se puede comprar también al que le interese tenerlo. Son la genealogía de todos los soberanos del mundo desde antes de Cristo hasta hoy. Y hay, pues, los emperadores de China, del Japón, todas las dinastías musulmanas, todos los reyes de Tonga, de Ruanda, de Madagascar, de Burundi, etcétera, todos estos países. También tengo la de los incas y los aztecas. Está allí cuando se sabe los años, el año de nacimiento, de defunción, cuando se casan, los títulos, cargos, etcétera, que tenían, pues todo eso está allí, ¿no? Pues bien, como descendientes de Pedro Ctesifonte, ese Tlacahuepan, el hijo de Moctezuma, yo he llegado, lo tengo en este programa de genealogía, he podido llegar hasta los hermanos Pedro, Manuel, José y Bernarda de Moctezuma y de Salcedo, el segundo apellido, Salcedo. Bernarda murió el año 1800 y se casó con Pedro Monjirón y Ahumada, de quienes hoy descienden los duques de Ahumada, y por lo tanto, pues, en fin, eran de estas familias, ¿no? Sí. Otra de las cosas que en mi trabajo estoy publicando, el Nobiliario General de Cataluña, que tendrá 5 volúmenes. Llevo publicados 2, está a punto de salir el tercero, que es todas las familias de la nobleza catalana. Serán unos entre 4 y 5.000 familias, 4 o 5.000 árboles genealógicos. E incluyen pues todos los condes soberanos catalanes que fueron a parar casi todos, el conde de Barcelona, que fue el que llegó a tener todos los condados catalanes y fue el soberano de Cataluña, ¿no? Era el conde de Barcelona. Pues están todos esos y toda la nobleza catalana en forma de árbol genealógico, como digo, empezando por las casas soberanas de condes y vizcondes, y luego pues toda la nobleza inmemorial, la nobleza de privilegio y la nobleza que solo lo son por concesión de título, que van desde Isabel II a 1831 hasta ahora. Y entre ellos pues está también pues el último, que es el pintor Tapias, uno de los grandes pintores españoles y catalán, pues que el rey le hizo hace 2 años, lo hizo Marqués de Tapias, pues también está la genealogía suya, ¿no? Bien. Entonces lo que estaría muy bien, yo no sé aquí cómo están las cosas, pero sería muy interesante hacer un estudio sobre la nobleza mexicana, los descendientes de los soberanos, ya sean los aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, etcétera, yo ya no me acuerdo, toltecas, en fin, sería muy interesante pues saber probado, si hay descendientes de ellos, en qué consistía la nobleza entre los aztecas, si se transmitía, si había alguna denominación propia que tenían los nobles en el imperio azteca, el Tenochtitlán, etcétera. Sería muy interesante que alguien se dedicara a eso, porque yo no lo sé, a lo mejor ya se ha hecho, pero yo no conozco ningún trabajo sobre esto y sería muy interesante saber la nobleza en México, pero la nobleza, digamos, precolombina, o también la de la época colombina, con todos estos títulos que he dicho que hay, saber pues cuántos fueron dados españoles que volvieron al terminar su oficio o su trabajo en Nuevo México, volvieron a España, pero muchos se quedaron aquí. Por ejemplo, hay en Cuba, que eso es lo que domino más, pues todavía hay más, pero lo que pasa es que en Cuba, cuando Fidel Castro se fueron todos a España o a Miami, y además de que les confiscaron todos los terrenos, las casas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una cosa que propongo a vosotros como un trabajo que podría ser muy interesante. Yo de momento no tengo nada más, lo que me gustaría
es que, bueno, también, sí, es verdad, sería interesante saber si en los dos imperios, en el de Agustín de Iturbide, pues dio títulos nobiliarios a quien ennobleció, y también Maximiliano I, el fusilado en Querétaro, pues también se había concedido títulos, o cómo la cosa, cómo iba aquí en México, porque de esto sí que no creo que haya nada. Y no sé, eso es todo. Y ahora estoy dispuesto, pues, si vosotros tenéis preguntas que hacer, algunas dudas o opiniones, pues yo con mucho gusto, pues os las daré. Gracias. ¿Em senten? Sí. Però tu veies? No. Jo no. I per què? No sé. El micro aviat. No toquis res. No toquis res. Que bueno, et parli pel micro. Muchas gracias, don Armand. Pues vamos a escuchar los comentarios de los muchachos, a sus inquietudes, los que tengan alguna pregunta que hacer. ¿Me oís? Sí. ¿Tú sí, me oyes? Sí, perfectamente bien. Sí. Yo no oía casi. A ver, muchachos, ¿quién es el primero? Por favor, pasémosle la... Hola, maestro. Buenos días. Buenos días. Mi duda es, ¿a dónde cree usted que es más factible asistir para hacer un estudio genealógico? ¿Si a un archivo o a una notaría? ¿Y cómo podemos que se nos den los permisos, ya que en las notarías no se nos permite? No, en notarías no. En notarías se va allí pues para buscar testamentos o capítulos matrimoniales, pero nada más. Esto ha de estar en los archivos oficiales, y que por lo tanto son públicos y son de fácil acceso. Supongo que aquí también no lo hay. Lo que pasa es que no domino los archivos, el tema de los archivos en México, pero seguro que estarán en archivos, o si hay familias que todavía conservan de la nobleza mexicana o lo que sea, que tienen sus archivos particulares, también con el permiso de los propietarios se puede hacer trabajos de estudio sobre estos. Pero generalmente son en archivos públicos. Muchas gracias. O aquí en España, en Madrid, no sé, la documentación que habría en México, si se pasó aquí algunas, que eso no sé cómo funciona, pero es factible hacerlo eso. Ok, muchas gracias, maestro. Nada, de nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Armand. Buenas tardes. Quisiera preguntarle de esta proliferación de títulos falsos y corporaciones nobiliarias falsas. ¿Se dan después de la caída de la dictadura y son en la época de la transición y de la democracia, o son recientes del siglo XXI? No, ya son antiguas, y falsarios y falsificadores los ha habido siempre. Por lo tanto, no solo ahora. Lo que pasa es que van proliferando, y como la gente a esto le hace mucho efecto, la cosa eso de la nobleza y de títulos, pues mire, si se lo creen y pagan, pues ellos están tan contentos con su título, pero es un título que no tiene ningún efecto, evidentemente. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo tuve una pregunta importante. Es que usted dijo que en Inglaterra se heredaba el título por manera masculina. Entonces, ¿cómo es que la reina Isabeles, tanto primera como segunda, pudieron heredar estos títulos de reina? Es la única excepción. La realeza siempre en Inglaterra se ha transmitido también por hembras. Los títulos no. El por qué no lo sé. Pero como en Alemania, en Bélgica, que es una monarquía, en los Países Bajos, que es una monarquía, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca,
ellas heredan la reina de los países, bueno, la madre del actual rey de los Países Bajos es la reina Beatriz, su abuelo la reina Juliana, su bisabuela la reina Guillermina, fueron 3 reinas seguidas o 4, la de Dinamarca, Margarita II también, pero los títulos no los heredan las mujeres. Muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría a mí saber si hay algún proceso para identificar a estos títulos que son falsos. En España sí, porque hay la guía oficial de títulos y grandezas que se publica el Ministerio de Justicia. Si no está allí, es que no está, o no está porque no ha pagado los derechos reales en la sucesión, porque es bastante caro, y entonces puede que no lo paguen y ellos continúan llamando así, pero oficialmente no lo son, ¿no? Por lo tanto, pues es así, y si no, pues preguntas, se puede uno dirigir al Ministerio de Justicia, oiga, el título existe tal, y le dirán, pues no. O yo, como asesor del ALDE de genealogía, que es lo que me hacen en los departamentos del gobierno catalán, pues les digo, no, este título es falso, no existe ese señor y no le hagan ningún caso, porque es un falsario. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy haciendo mi tesis sobre el conde de Regla, que es Pedro Romero de Terreros. Eso, Romero de Terreros, se me había olvidado. Y está Pero muy... Duque de Regla, ¿eh? Ajá, está muy relacionado con la condesa de Miravalle. ¿En qué momento los hijos del conde deciden hacer parte del condado de Regla y no del de Miravalle? ¿Uno lo podía decidir o era el rey el que decía, tú tienes que ser conde de Regla y déjale a alguien más el otro condado? No, pero son títulos que ya tenía este señor, ¿no? ¿Los 2 títulos tenía? No. El título de condesa era de la abuela de estas personas, o sea, de parte materna. Pero ¿por qué dices condesa de Regla y no duque de Regla? Porque el título es de duque de Regla. Pues yo lo encontré como condado de Regla, como conde. Puede que también sea conde, pero es duque de Regla, es el título, digamos, más que hay en México, como más importante. Ahora, puede ser que una persona tiene títulos. La duquesa de Alba tenía 40 títulos nobiliarios. La duquesa de Medinaceli, otros tantos. 17 veces grande de España, etcétera, etcétera. Bueno, pues el titular de más de un título puede sus títulos por testamento o en vida. Bien, entonces esta distribución se hace cumpliendo unas reglas. La primera es que siempre tiene que dejar el principal al primogénito, el título más importante al primogénito, y luego los otros, pues yo he hecho bastantes distribuciones de títulos a titulares, se hace ante notario y en fin, y entonces cuando muere, cuando está el padre que dice eso, cada hijo hereda lo que el padre le ha dejado, siempre que digo que el más importante sea para el primogénito. Por lo tanto, si una persona es duque o conde de Regla y además es marqués de Miravalle o tal, pues al más importante, el que considere más importante, que creo que es Regla, se lo dejará al primogénito y el otro se lo dejará al segundo o así. Por lo tanto, se hacen así las distribuciones. Y ya digo, tiene que ser ante notario y siempre con la aquiescencia del primogénito. Pero claro, el primogénito siempre dirá lo que el padre lo quiera, porque si no, pues, en fin. Pero bueno, digo, tienen que estar de acuerdo también los otros hermanos. O sea, la cosa funciona así. No sé si es eso lo que me había preguntado. Sí, sí es eso. Muchas De gracias. acuerdo. De nada.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me salgo un poquito de estos títulos oficiales y auténticos, porque me he encontrado con documentos de cuestiones de indios, ¿no? De indios que están buscando, ¿no? Reclamando derechos antiguos que no tienen, caciques advenedizos, y lo que resalta durante la observación de estos procesos es que ellos lo que retoman es mucho la tradición española de cómo se obtiene un título nobiliario, ¿no? Por méritos, por servicios, sobre todo en el siglo XVII, finales del XVI, donde ya no existe el mérito por la guerra, por ejemplo, ¿no? No sé si en España funcionaba también de esa manera. Sí, funcionaba así. Cuando no era en la guerra, pues era por méritos científicos, por méritos culturales, por méritos de cama. Algunas favoritas o así, pues fueron títulos también a base de eso. Bueno, pues gente en premio o méritos que has hecho, o benéficos, etcétera. Y la importancia social que tiene en el momento el título, ¿no? Supongo que no fue de la misma manera durante todo el tiempo. Encontré en Oaxaca un señor que se trató de hacer llamar Don Felipe de Austria, y le puso a sus hijos Carlos y Felipe y todos estos, ¿no? Entonces, bueno, como por ahí. Muchas gracias. ¿Qué genealogía debe presentar para llamarse Austria? No, pues le dieron el avión, ¿no? Pero sí, en efecto, él trató, ¿no? Él se hacía llamar así y bautizó a sus hijos así. Uy, sí. Hay falsarios que bueno, increíble. Muchas gracias. De nada. Buenos días, mi pregunta es que si actualmente tiene algún beneficio como dejar de pagar impuestos, algo así, el ser noble, o solamente es un estatus social. Es solamente un estatus social, no tiene ninguna diferencia con cualquier otro ciudadano. Al contrario, que cuando muera el titular, el que sucede debe pagar estos. Por lo tanto, tiene que pagar una vez en cada transmisión los derechos reales, que se llama, un impuesto al Estado y nada más. Luego lo otro es a nivel social. A nivel social depende también de en qué medios sociales se desenvuelva, porque en otros dirán, estos nobles, en fin, como muy republicanos y que todo eso no tiene nada que ver con nosotros, etcétera. O a otros que sí que les hará efecto. Pero lo que sí es que todavía abre puertas, ser conde, marqués o lo que sea, socialmente. E incluso en según qué sitios, como en bancos, empresas importantes, pues eso todavía hace algún efecto social, evidentemente. Entre ellos hay una... Aquesta ja he preguntat abans. Otra vez, profesor, una pregunta. ¿Cuál es el proceso que usted sigue para poder ver cómo se han falsificado esos títulos, o que está realmente siendo falso todo lo que está teniendo esa persona que afirma ser un descendiente de? Bien, primero miro las guías nobiliarias oficiales y todo lo publicado sobre estos temas, que se ha publicado mucho, todo lo que hay, y veo si este título existe. Si veo que existe, pues bueno, ya no es falso. Lo que puede ser es que lo haya rehabilitado, o sea, si está más de 40 años que no lo usa nadie, ya no es sucesión, sino que tiene que ser un expediente de rehabilitación, que también se paga más que si fuera una sucesión, ¿no? Pero puede ser que también esta persona que ha rehabilitado un título se haya basado falsificando genealogías. Que esto está lleno de esto. Sí, ha habido casos bastante clamorosos en España, y ha ido incluso a la cárcel alguno, pues que por haber falsificado y ha hecho expedientes de tramitación de expedientes de estos en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, se sabe, porque
si ha existido el título realmente, pues hay libros, índices del Archivo Histórico Nacional, de lo que sea que existe y lo puedes ir a consultar. Si ya no encuentras nada, ya entonces ya empiezas a sospechar y bueno, preguntas, bueno, si este señor que dice que es así, ¿quién le ha dado este título? ¿Cuándo? Etcétera, a ver qué dice, tal. Y en toda la documentación siempre no es difícil saber si es falsa o no. Si el documento es falsificado. Okay. Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, pues buenos días aquí en México y en Cataluña. Bueno, y buenas tardes en Cataluña. Bueno, ya sé que ya sabemos de que desde siempre se ha querido comprobar la línea sanguínea de para ser un duque, un conde, alguien de la participante de la realeza por medio de los archivos. Y mi pregunta es si en los últimos años también se ha utilizado de la genética o del ADN para comprobar si un individuo es pariente o descendiente de un duque o de un conde. Sí, se ha hecho. Hay algunos casos que esto se ha hecho. Ahora no te puedo decir en cuáles, pero sí se usa también la genética. Lo que pasa es que tú has hablado de realeza. Una cosa es la realeza y la otra es la nobleza. La nobleza es un estamento inferior al de la realeza. Una cosa son las familias reales y otra las familias nobles, de nobleza. Y dentro de la nobleza titulada y la nobleza no titulada. O sea, por ejemplo, yo soy noble, pero no tengo título. No soy ni varón, ni conde, ni marqués, ni tal. Pero tengo el privilegio de noble del Principado de Cataluña, dado por Carlos V, que eran caballeros, ya eran nobles, pero los elevó del grado de caballero al de noble. Y de caballeros lo eran ya desde el siglo XI. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Oiga, don Armand, yo quiero preguntar lo siguiente. Fíjese usted que hace algunos años una exalumna estaba trabajando una tesis de estos títulos nobiliarios, sobre todo relacionado con los caciques indios de estas tierras. Y esta muchacha aseguraba que el título de conde era un título más importante que el título de duque. Ella se sustentaba en que en tiempos de Carlomagno parece ser que esto era más importante. Yo me quedé con esa duda, don Armand, ¿qué nos puede usted decir? No. El orden jerárquico de los títulos de abajo arriba es barón, vizconde, conde, marqués y duque. Todos los duques en España son grandes de España. Todos son grandes de España los duques. Y luego hay marqueses, condes, vizcondes y barones que pueden ser grandes o no. Pero los duques todos son grandes de España. Y preguntaba, perdón, que se me ha ido, ¿qué es lo que me preguntaba? El orden, sí, no, eso que en la época de Carlomagno, no, en la época de Carlomagno, estamos hablando del año 800, estamos hablando del año 800, lo que había era los funcionarios más importantes del rey de los francos, sí, eran los marqueses que gobernaban una marca, por eso se llaman marqueses, porque gobernaban el territorio de una marca era un territorio fronterizo. Por ejemplo, Cataluña era la marca hispánica, era el sitio más al sur del Imperio Franco, del reino de los francos, y fronterizo con el mundo musulmán, porque ya teníamos aquí, hasta el año 810, Gerona no fue recuperada de los musulmanes, y poco a poco se fue recuperando. Cataluña acabó la conquista de todos los territorios musulmanes en el 1160 o tal. Luego ya empieza la conquista de Valencia, etcétera, de las Islas Baleares,
etc. Entonces, los marqueses y luego los condes, había también los condes. Los primeros condes catalanes fueron nombrados por Carlomagno, y era conde de Barcelona, el conde de Ampurias, el conde de Urgel, de Rosellón, etcétera, pero eran funcionarios con el título ese de conde. No eran hereditarios todavía. Lo que pasa es que con el feudalismo, todos estos marqueses y condes, funcionarios, y que solo no eran transmisibles por línea hereditaria, acabaron con que el poder real se debilitó mucho, el feudalismo ocupó, todos estos personajes acabaron siendo hereditarios y transmitieron su cargo como título a sus descendientes. Y por lo tanto, pues no, eso de que eran más importantes, no. El orden es el que le he dicho. Por arriba, pues en otros países, como en Italia, en Alemania, hay príncipes también, ¿eh? Pero bueno, en el ámbito de hispánico, el más alto es el duque, luego marqués, conde, vizconde y barón. Y antes había señor, pero los señoríos se suprimieron con la abolición del antiguo régimen en 1822 o así. Ya no se podían conceder más títulos de señor, porque el señor o vizconde o barón casi siempre era sobre un territorio, sobre un terreno. Luego, a partir de los Borbones, ya se empezó a dar sobre apellidos o sobre otras denominaciones. Pero hasta por lo menos el fin de los Austria, todos los títulos se apoyaban en una jurisdicción, en un territorio, en un pueblo, en una ciudad, en unos terrenos, etc. Y el titular, el señor, o el barón, o el marqués o el conde, era el señor feudal que tenía la jurisdicción civil y criminal, o solo civil o solo criminal, pero la jurisdicción plena era civil y criminal, o sea, el señor feudal, fuera vizconde, conde, marqués, barón o señor, pues tenía sus jueces y ejercía justicia y pena de muerte, de prisión o lo que sea. Sí tenía también la jurisdicción penal, además de la civil, que esa sí que la tenían siempre. Pues muchas gracias, don Armand. Hemos escuchado pues una vez más pues sus presentaciones en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Quiero agradecer también a Ignasi, que siempre está al pendiente de la coordinación de estos eventos, y a los muchachos de la nueva generación de historiadores que ahora se están formando en esta escuela, que hayan venido a la charla. También particularmente a la presencia de mis dos colegas, la maestra Alfa Viridiana y el maestro Fabián. Y pues no queda más, don Armand, que enviarle un cordial saludo, un fuerte abrazo. Gracias por sus atenciones y estaremos en contacto para seguir con estas videocharlas. Muchas gracias, pues, don Armand. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, encantado, y a ver si esto da sus frutos y entre todos los estudiantes publican mucha cosa y averiguan muchas cosas hurgando en los archivos. Esperemos que así sea, don Armand. Pues muchísimas gracias. A usted. Sí, sí. Gracias, Ignasi. Gracias. Adiós. Buenos días. ¿Cómo está? Están aquí, ¿no? Pues gracias, muchachos, qué bueno.